Buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás, Amparo? ¿Qué tal? Buenas noches. Profesor, buenas noches. Sonia le saluda. El día de hoy es miércoles, pero yo no veo ningún link. Profesor, buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches.
Ahorita vamos a empezar un ratito, por favor, ¿ya? Encantado, profesor. Comercial indicado en forma voluntaria o permanente. Cuando el vehículo se encuentre en poder de personas extrañas por haber sido robado, embargado, confiscado o cedido las propiedades. Cuando la persona que conduzca el vehículo carezca de requisitos. Ok, vamos a continuar con la lectura de lo que es el seguro de accidentes personales. A ver, voy a compartir con ustedes pantalla. Nos quedamos, creo, en la página 32. Seguro contra accidentes personales por accidentes de tránsito en vehículos de servicio público. Me parece que eso ya lo leímos. A ver. Ok, creo que continúa este de acá. En la página 34. Seguro contra accidentes personales para equipos deportivos de fútbol, básquetbol, voleibol y béisbol. Las coberturas igual son por muerte, invalidez permanente y gasto de curación. Tasas son por 1000. Para muerte, 3 por 1000. Para invalidez permanente, 4 por 1000. Y gastos de curación, 50 por 1000. Condiciones. En este tipo de seguro no es recomendable otorgar la cobertura de incapacidad temporal. La cobertura de gasto de curación se debe conceder con aplicación de un deducible obligatorio por persona y por accidente. Los honorarios profesionales del o de los médicos rentados por la institución deportiva no serán reembolsados. Para los efectos de reaseguro, cada equipo deportivo deberá ser considerado como un solo riesgo. Esas tasas no están sujetas a descuento y son aplicables para seguros de equipos. Para seguros individuales, dichas tasas sufrirán un recargo del 20%. Para ofrecer ese tipo de seguro, deberá consultarse los contratos de reaseguros vigentes. Cláusula. No obstante las exclusiones contenidas en el artículo 18 de las condiciones generales, la póliza se extiende a cubrir al equipo deportivo contra los accidentes que se produzcan durante la práctica de o de los deportes de, se indican los deportes, dejando constancia de que el equivalente de los primeros tantos, ¿no? Un monto de dinero, por gasto de curación en cada accidente, serán por cuenta del contratante de cada asegurado. De igual manera, queda establecido que los honorarios profesionales del o de los médicos rentados por la institución deportiva asegurada no serán reembolsables. Seguro contra accidentes personales para pilotos y tripulantes de aviación civil y o comercial. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 categorías. La primera, pilotos o miembros de la tripulación de líneas aéreas de servicio internacional autorizadas. Tasa por 1000, en muerte 5.40 por 1000, invalidez permanente 4.00 por 1000, incapacidad temporal 12 por 1 y gastos de curación 64 por 1000. 2. Pilotos o miembros de la tripulación de líneas aéreas de servicio nacional autorizadas. 8.70 por 1000, 6.50 por 1000, 19.50 por 1 y 104 por 1000 para gastos de curación. 3. A pilotos profesionales de aviones particulares. Muerte 7 por 1000, invalidez permanente 5.25 por 1000, incapacidad temporal 15.75 por 1, gastos de curación 84 por 1000. 3B, pilotos profesionales de aviones utilizados para la fumigación. 10.50 por 1000 en caso de muerte, invalidez permanente 7.90 por 1000, incapacidad temporal 24 por 1, gastos de curación 126 por 1000. Y 3C, pilotos profesionales de helicópteros. 12.50 por 1000, invalidez permanente 9.50 por 1000, incapacidad temporal 27 por 1, gastos de curación 134 por 1000. Condiciones. Respecto al punto 3A,
las coberturas se circunscriben a viajes de turismo, de placer y en relación con la profesión del piloto, por ejemplo, pilotos de aerotaxi, fumigadores, etc. Se deberá consignar en la solicitud para este tipo de seguros los siguientes importantes datos: el tipo de licencia de conducir que posee el piloto y fecha en que le fue expedida, la clase de avión, de chorro o de hélice que pilotea actualmente, marca, modelo, número de motor, si es propietario del avión que maneja y si vuela solamente dentro del territorio nacional. En caso negativo, deberá dar detalles. Cláusula de seguro contra accidentes personales para pilotos profesionales y aviones particulares. Se deja constancia que la póliza se extiende para cubrir los accidentes que puedan ocurrir al asegurado en el desempeño de sus actividades como piloto profesional de aviones particulares. Queda expresamente convenido que esta ampliación de cobertura excluye los accidentes que puedan ocurrir al asegurado en los siguientes casos: si ha sufrido algún accidente de aviación, el número de horas de experiencia en los últimos 12 meses y una estimación de las que volará los próximos 12 meses. Las tasas y condiciones son para seguros individuales. Para seguros colectivos o de grupo, se recomienda consultar previamente los tratados de reaseguros correspondientes. Cláusula del seguro contra accidentes personales para pilotos y o miembros de tripulación de líneas aéreas nacionales e internacionales autorizadas. Se da constancia que la póliza se extienda a cubrir, ¿no?, al asegurado en el desempeño de sus actividades como piloto y o como tripulante de aviones de líneas aéreas de empresas comerciales debidamente autorizadas y que recorren itinerarios irregulares fijos, ¿no? Cuando conduzcan aviones sin la respectiva licencia otorgada por la autoridad competente, cuando efectúe vuelos no autorizados por las autoridades correspondientes, cuando efectúe acrobacia en vuelos, durante todo tipo de competencias y carreras y en los entrenamientos para participar en tales competencias, como piloto instructor. Relación de suma asegurada entre las coberturas. 1. Muerte. La suma asegurada no debería ser mayor que el monto asegurado por invalidez permanente. 2. Invalidez permanente. La suma asegurada en caso de invalidez permanente no debe ser menor que la de muerte. Es preferible que sea el doble. Esto teniendo en cuenta los cuidados posteriores al accidente que tendrá que asumir el asegurado o su familia. 3. Incapacidad temporal. El monto de la renta diaria no debería ser mayor al 1 por 1000 de la suma asegurada por muerte y hasta por un máximo de 365 días. 4. Gastos de curación. La suma asegurada para gastos de curación no debería ser mayor al 20% de la suma asegurada por invalidez permanente. Tarificación referencial. Tenemos 4 grupos, ¿no? El primero de muerte, 1.30, 1.50, 2 y 2.50. Invalidez permanente, 1.50, 1.80, 2.50, 3.50 por 1000. Incapacidad temporal por unidad, por 1. 3 por 1, 4 por 1, 6 por 1, 8 por 1. Gastos de curación por 1000, 15 por 1000, 20 por 1000, 25 por 1000 y 35 por 1000. Tasa por 1000 anual aplicable sobre la respectiva suma asegurada, excepto por incapacidad temporal que es aplicable por cada unidad asegurada. Aquí una tarificación e incapacidad temporal, ¿no?, con unos descuentos, con franquicia de 7 días, con renta pagadera a partir del 8º día, 20% de descuento. Con franquicia de 15 días, con renta pagadera a partir del 16º día, 30%. Con franquicia de 20 días, con renta pagadera a partir del 21º día, 38%. Con franquicia de 30 días, con renta pagadera a partir del 31º día, 50%. Eso es incapacidad temporal. Gasto de curación, por cubrir únicamente los gastos no reembolsados por el Seguro Social, 30%. Por deducibles, a ver, deducible 5% sobre la suma asegurada, descuento 10%. Deducible 10% sobre la suma asegurada, descuento 20%. Deducible 15% sobre la suma asegurada, descuento 30%. Deducible 20% sobre la suma asegurada, descuento 40%. Deducible 25% sobre la suma asegurada, 50% de descuento. Por limitación de las coberturas contratadas. Por coberturas limitadas a las horas del trabajo, descuento del 30%. Por seguros de grupo, de 5 a 10 personas aseguradas, 10%.
De 11 a 30, 15%. De 31 a 50, 20%. De 51 a 250, 25%. De 251 a 500, 30%. De 501 a 1000, 35%. De 1001 a 2000, 40%. De 2001 a 3000, 45%. Y de 3001 a más personas aseguradas, 50%. Alcance del riesgo. Cobertura. Este seguro cubre al asegurado cuya causa directa y única fuera un accidente personal ocurrido en cualquiera de las siguientes circunstancias. En el ejercicio de la profesión, arte u oficio declarado, durante las actividades propias de su vida privada, siempre y cuando se haya pactado una cobertura de 24 horas. Durante su permanencia en el extranjero, pero solo para los casos de gasto de curación, muerte, invalidez permanente y sepelio. Para los gastos de incapacidad temporal, el seguro queda limitado a los accidentes ocurridos dentro de la República del Perú. Durante el uso de cualquier medio habitual para el transporte público de personas, ya sea terrestre, lacustre, fluvial, marítimo o aéreo, en vehículos pertenecientes a empresas comerciales debidamente autorizadas que recorran itinerarios irregulares y fijos, así como los que ocurran en el empleo regular como conductor o pasajero de vehículos automotores de uso particular. Se incorpora dentro de esta cobertura el uso de taxis motorizados. Personas hábiles para ser aseguradas. Condiciones de aseguramiento. Son asegurables, conforme a esta póliza, las personas que hayan cumplido 15 años de edad, máximo 66 años. Esto dependerá de cada asegurador, pudiendo permanecer asegurado hasta antes de cumplir los 70 años. El asegurado, cumplido los 70 años de edad, deberá ser comunicado por escrito a la compañía y solicitar el mantenimiento del seguro pagando la prima adicional que, en caso de aceptación, le facture la compañía. Perfil no asegurable y principales exclusiones. Personas con características no asegurables. No pueden ser aseguradas las personas con incapacidad física grave, tal como ceguera, sordera, parálisis, distrofias musculares, apoplejía u otras incapacidades físicas que agraven el riesgo notoriamente. Las indemnizaciones previstas en esta póliza no se conceden si la muerte del asegurado o las lesiones que sufra se deben directa o indirectamente, total o parcialmente a los denominados accidentes médicos, tales como apoplejía, congestiones, síncopes, vértigos, edemas agudos, infarto miocardio, trombosis, ataques epilépticos u otros análogos, reacciones alérgicas a medicamentos. Los accidentes que se produzcan en estado de intoxicación alcohólica, estado de sonambulismo o hipnosis, o mientras el asegurado se encuentre bajo la influencia de sedantes o tranquilizantes y cualquier droga que pueda afectar, aunque sea temporalmente, las capacidades intelectivas del sujeto, su sentido de responsabilidad o estado de conciencia. Accidentes sufridos en servicio militar de cualquier clase, en actos de guerra internacional con o sin declaración, o civil, insurrección, rebelión, invasión, huelga, motín o tumulto popular, vandalismo, terrorismo o como consecuencia de la participación activa del asegurado o sus beneficiarios en actos delictuosos o riñas o peleas, salvo declare judicialmente que actuaron bajo legítima defensa. Actos voluntarios de el asegurado contra sí mismo, incluyendo suicidio o tentativa de suicidio o cualquier otro tipo de lesiones causadas intencionalmente, o actos voluntarios o negligentes de los beneficiarios de esta póliza, incluyendo homicidio o tentativa de homicidio contra el asegurado. Riesgos asegurables por convenio especial. Salvo convenio contrario y mediante el pago de correspondiente recargo de prima, las indemnizaciones previstas en la póliza no se conceden en casos de accidentes que puedan ocurrir por invalidez permanente previa al seguro, por la práctica de polo, pesca en alta mar, rodeo, rugby, boxeo, esquí acuático, equitación, tabla hawaiana, pesca submarina, artes marciales, pesas, andinismo, alpinismo y caminatas en alta montaña, por la conducción urbana o rural de motocicletas, motonetas o vehículos similares, como pasajero de aviones y o helicópteros, a personas de 70 años de edad o más, por el uso como pasajero de cualquier medio habitual para el transporte público de personas, perdón, ya sea terrestre, lacustre, fluvial, marítimo o aéreo, en vehículos que, pudiendo ser o no de empresas debidamente autorizadas, no recorren itinerarios regulares y fijos,
por el uso como pasajero de aviones y o helicópteros particulares y o de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional. Cobertura para terrorismo y otros riesgos. Riesgos y beneficios cubiertos. 1. Muerte accidental. La aseguradora pagará la suma convenida a la persona o personas designadas como beneficiarios en la solicitud original. A falta de tal designación, la indemnización será pagada a los herederos legales del asegurado, previa presentación del testamento o de la declaratoria de herederos. Si fueran 2 o más los beneficiarios designados y no se hubiera establecido proporción en la solicitud de seguro, la indemnización se dividirá y abonará por partes iguales, sea cual fuera el vínculo que ligare a los beneficiarios con el asegurado. Ley 29.946, Ley de Contrato de Seguros. Artículo 128, designación de beneficiarios. Si se designaron varios beneficiarios sin indicación de porcentajes o importes, se entiende que el beneficio es por partes iguales. Artículo 129, falta de designación de beneficiario. Si en el momento del fallecimiento del asegurado no hubiese beneficiario designado o por cualquier causa la designación efectuada se hace ineficaz o queda sin efecto, se entiende que comprende a los herederos legales. Artículo 130. Forma de la designación. La designación de beneficiario debe constar por escrito en la póliza. Es válida aunque se notifica al asegurador después del evento previsto. Si hay cambio de beneficiario, será válido siempre que conste un endoce en la póliza o que conste en un tercer documento legalizado por notario público. 2. Invalidez permanente. La aseguradora pagará la suma correspondiente al grado de invalidez permanente basándose en la tabla de indemnizaciones incorporada a la presente póliza y que forma parte integrante de ella. Riesgos y beneficios cubiertos. Tabla de reconocimiento de invalidez permanente total. Estado absoluto e incurable de alienación mental que no permitiera al ocupante ningún trabajo u ocupación por el resto de su vida, 100%. Fractura incurable de la columna vertebral que determinar la invalidez total y permanente, 100%. Pérdida total de los ojos, 100%. Pérdida completa de los dos brazos o de ambas manos, 100%. Pérdida completa de las dos piernas o de ambos pies, 100%. Tabla de reconocimiento de invalidez parcial. Sordera total e incurable de ambos oídos, 50%. Pérdida total de un ojo o reducción de la mitad de la visión binocular normal, 40%. Sordera total e incurable de un oído, 15%. Ablación de la mandíbula inferior, 50%. Esta es la tabla de los miembros superiores. Pérdida de un brazo arriba del codo, para el derecho 75% y el izquierdo 60%. Pérdida de un antebrazo hasta el codo 70 y 55%. Pérdida de una mano a la altura de la muñeca 60 y 50%. Fractura no consolidada de una mano, pseudoartrosis total 45 y 36%. Anquilosis del hombro en posición no funcional 30 y 24%. Anquilosis del codo en la posición no funcional 25 y 20%. Anquilosis del codo en posición funcional 20 y 16%. Anquilosis de la muñeca en posición no funcional 20 y 16%. Anquilosis de la muñeca en posición funcional 15 y 12%. Pérdida del dedo pulgar 20 y 18%. Pérdida del dedo índice 16 y 14%. Pérdida del dedo medio 12 y 10%. Pérdida del dedo anular 10 y 8%. Pérdida del dedo meñique 6 y 4%. Ahora vamos a ver los miembros inferiores. Pérdida de una pierna por encima de la rodilla 60%. Pérdida de una pierna por debajo de la rodilla 50%. Pérdida de un pie 35%. Fractura no consolidada de un muslo, pseudoartrosis total, 35%. Fractura no consolidada de una rótula, pseudoartrosis total, 30%. Fractura no consolidada de un pie, pseudoartrosis total, 20%. Anquilosis de la cadera en posición no funcional, 40%. Anquilosis de la cadera en posición funcional, 20%. Anquilosis de la rodilla en posición no funcional, 30%. Anquilosis de la rodilla en posición funcional, 15%. Anquilosis del empeine, garganta del pie en posición no funcional, 15%. Anquilosis del empeine en posición funcional, 18%.
Acortamiento de un miembro inferior por lo menos 5 centímetros, 15%. Acortamiento de un miembro inferior por lo menos 3 centímetros, 8%. Pérdida del dedo gordo de cualquier pie, 10%. Pérdida total de cualquier dedo de cualquier pie, 4%. Especificaciones generales. Por pérdida total se entiende la amputación con la inhabilitación funcional total y definitiva del órgano o miembros lesionados. La pérdida parcial de los miembros u órganos será indemnizada en proporción a la reducción definitiva de la respectiva capacidad funcional. Pero si la invalidez deriva de pseudoartrosis, la indemnización no podrá exceder el 70% a la que correspondería por la pérdida total del miembro u órganos afectados. La pérdida de la falange de los dedos será indemnizada solo cuando se produzca por amputación total o anquilosis y la indemnización será igual a la mitad de la que corresponda por la pérdida del dedo entero si se tratase del pulgar y una tercera parte por cada falange si se tratare de otros dedos. Por la pérdida de varios miembros u órganos, se sumarán los porcentajes correspondientes a cada miembro u órgano perdido, sin que la indemnización total pueda exceder del 100% de la suma asegurada. La indemnización de lesiones que, sin estar comprendidas en la tabla de indemnizaciones, constituyeran una invalidez permanente, será fijada en proporción a la disminución de la capacidad funcional total, teniendo en cuenta, de ser posible, su comparación con la de los casos previstos. En caso de constar que la solicitud que el asegurado ha declarado ser zurdo, se invertirá los porcentajes de la indemnización fijados por la pérdida de los miembros superiores. 3. Incapacidad temporal. En caso de incapacidad temporal para el trabajo, la indemnización diaria contratada empezará a partir del día en que se inicie el tratamiento médico, a reserva de las restricciones abajo estipuladas y hasta el fin de dicho tratamiento, deduciéndose los días de deducible que se hubieran pactado en las condiciones particulares, sin que en ningún caso pueda excederse de 365 días. En caso de que hubiera contratado el presente seguro sin deducible, la indemnización diaria empezará a computarse desde el inicio del tratamiento médico respectivo hasta el fin de dicho tratamiento, sin que en ningún caso pueda excederse de 365 días. Gasto de curación. La aseguradora reembolsará hasta por la cantidad establecida en la póliza los honorarios médicos, así como los gastos farmacéuticos, hospitalarios, quirúrgicos y prótesis que fueren necesarios, no así aparatos ortopédicos o implementos de uso externo. 5. Gasto de sepelio. En caso de fallecimiento de un asegurado, a consecuencia de un accidente cubierto por esta póliza, se pagarán los gastos incurridos por los siguientes conceptos: ataúd, nicho perpetuo, capilla ardiente, carroza, carros para flores y cargadores. Para el pago de este beneficio se deberá presentar la partida de función y las facturas originales de los gastos. Liquidación del siniestro. Recepción del siniestro, revisar la situación de la póliza de cobertura, si están bien sus pagos, generar reserva de acuerdo a la cobertura y solicitar el apoyo de auditoría médica para la calificación del siniestro, por causa, tipo, accidente, grado, invalidez y tiempo de capacitación. Evaluación técnica del siniestro, causas, exclusiones, estimar indemnizaciones, evaluar coberturas afectadas. Si el siniestro técnicamente procede, entonces se procede a liquidar según las condiciones de la cobertura. Documentos requeridos: muerte accidental, declaración de accidente, certificado médico de defunción, certificado de necropsia completa, atestado policial, dosaje etílico, sucesión intestada, partida de nacimiento para menores de edad, copia de DNI, mayores de edad, boleta de pago, póliza a base de planilla de sueldos o salarios. Documentos requeridos para invalidez permanente, total o parcial. Declaración de accidente debidamente llenado y firmado por el accidentado y el médico tratante. El informe del médico tratante en el cual esté designado o esté consignado el grado de invalidez graficado. Gastos de curación. Declaración de accidentes. Documentos sustentatorios del total de gastos honorarios profesionales. Exámenes y análisis auxiliares, medicinas y rehabilitación, etc. Consideraciones importantes.
ocurrencia de invalidez permanente, incapacidad temporal y muerte. Un mismo accidente no dará derecho acumulativamente a indemnizaciones para muerte e invalidez permanente. Por consiguiente, si la muerte ocurriera a consecuencia de un accidente ya indemnizado por invalidez permanente, la compañía deducirá de la suma asegurada por muerte la indemnización pagada por invalidez permanente. Si el asegurado sufriera varios accidentes sucesivos durante la vigencia de la póliza, las indemnizaciones fijadas por invalidez permanente no podrán exceder en conjunto del 100% de la suma asegurada por este concepto. Pero las indemnizaciones de incapacidad temporal y gasto de curación se pagará independientemente y sin perjuicio de las indemnizaciones que pueda corresponder para casos de muerte y o invalidez permanente. Con esto estamos concluyendo la lectura de lo que es el recurso de accidentes personales. Vamos a avanzar con lo que es el STR. Ok, STR, seguro complementario de trabajo de riesgo. ¿Qué es el seguro complementario de trabajo de riesgo? Es el seguro que otorga una cobertura adicional en los casos de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los afiliados regulares del Seguro Social de Salud que desempeñan actividades de alto riesgo según la clasificación de ley. Este seguro es de naturaleza obligatoria y es pagado totalmente por la entidad empleadora. ¿Quiénes tienen la cobertura del seguro de trabajo de riesgo? La totalidad de los trabajadores del centro de trabajo en el cual desarrollan las actividades de alto riesgo. Asimismo, todos los demás trabajadores de la empresa que no perteneciendo a dicho centro de trabajo se encuentren regularmente expuestos a riesgo por razones de sus funciones. ¿Quiénes deben contratar este seguro? Este seguro debe ser contratado por las empresas que desarrollan actividades de alto riesgo señalados en el anexo 5 del Decreto Supremo número 00997, Salud, Reglamento de la Ley de la Modernización de la Seguridad Social en Salud. Actividades de alto riesgo cubiertas. La actividad de la pesca, petróleo, gas natural, extracción de minerales y otros materiales, tabaco, textiles, cuero, madera y corcho, químicos industriales, carbón, plásticos, vidrios, minerales no metales, hierro y acero, metales, construcción de maquinarias, electricidad, gas y vapor, construcción, transporte aéreo, transporte, los servicios médicos y odontológicos y sanidad y veterinaria. Antecedentes y base legal. Antes de 1971, régimen de aseguramiento voluntario a cargo de compañías privadas de seguro. Decreto Ley 18846 de abril de 1971. La cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales era mediante el seguro social obligatorio. Las tasas eran del 1% al 12%. Decreto Ley 25897, diciembre de 1992. La ley de la creación del sistema privado de administración de fondos de pensiones derogó en su 16ª disposición final y transitoria el Decreto Ley 18846 y los riesgos por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales quedaron a cargo de la compañía de seguros. Ley 26183, mayo de 1993, restablece la vigencia del Decreto Ley 18846 con sus normas reglamentarias y conexas. El régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales queda a cargo del IPS. Las contingencias ocurridas entre la derogatoria y el restablecimiento quedan a cargo de quien cubrió el riesgo. Ley 26790, mayo de 1997. Ley de modernización de la seguridad social en salud que crea el seguro de trabajo de riesgo y deroga el Decreto Ley 18846. ¿Qué coberturas otorga el seguro complementario de trabajo de riesgo? Prestaciones de salud, pensión de invalidez, de sobrevivencia y de gasto de sepelio, a cargo todavía, dice acá, a cargo del IPS o la EPS. B, pensión de invalidez, de sobrevivencia y de gastos de sepelio a cargo de la ONP o de las compañías de seguros autorizadas.
¿Qué características tiene el seguro de trabajo de riesgo? Es una cobertura adicional al al Seguro Social de Salud de libre contratación. Ahí el aseguramiento es facultativo. Es obligatorio para las empresas cuyas actividades son calificadas como de alto riesgo. Está a cargo de la entidad empleadora, empresas con trabajadores dependientes, cooperativas, servicios temporales o intermediación laboral. Nota, si la entidad empleadora no asegura a sus trabajadores expuestos a riesgo y estos sufren algún accidente o enfermedad profesional, serán ESalud y la ONP las entidades encargadas de brindar las prestaciones de salud y económicas que tengan lugar para posteriormente replicar contra la entidad empleadora por el costo de las prestaciones que otorgaron. ¿Qué se entiende por accidente de trabajo? Toda lesión corporal producida en el centro de trabajo o con ocasión de las labores para las cuales ha sido contratada o ha sido contratado el trabajador, causado por acción imprevista, fortuita y ocasional de una fuerza externa, repentina y violenta, que obra súbitamente sobre la persona independiente ante esta, dependientemente de su voluntad, y que pueda ser determinada por los médicos de una manera cierta. También se entiende como accidente de trabajo en ejecución de órdenes de la entidad empleadora u bajo su autoridad, antes, durante y después de la jornada de trabajo en cualquier centro de trabajo de la sociedad o de la entidad empleadora, perdón, por acción de la entidad empleadora, sus representantes o tercera persona durante la ejecución del trabajo. ¿Qué no se considera un accidente de trabajo? El que ocurre en el trayecto al domicilio o hacia el centro de trabajo y viceversa. Intencional por el propio asegurado o por el propio trabajador. Incumplimiento de órdenes específicas del empleador. Durante permisos, licencia, vacaciones. En suspensión del contrato de trabajo. Uso del alcohol y estupefacientes. Uso de guerra civil o internacional, motín, conmoción contra el orden público y terrorismo, convulsión de la naturaleza, fusión o fisión nuclear. ¿Qué se entiende por enfermedad profesional? Es todo estado patológico que ocasiona incapacidad temporal permanente o muerte y que sobrevenga como consecuencia directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en el que se ha visto obligado a trabajar. Perdón. ¿Qué comprende la cobertura de salud a cargo del IPS o EPS? Prevención, prestaciones de asistencia y asesoramiento preventivo. Promocional en salud ocupacional. Atención médica, rehabilitación y readaptación laboral. ¿La prestación de salud del seguro de trabajo de riesgo no es económica? No, los subsidios económicos no están comprendidos en el seguro de trabajo de riesgo, pues son por cuenta del Seguro Social de Salud y para los consiguientes casos, para lo que es incapacidad temporal, maternidad y lactancia. ¿Qué beneficios otorga la pensión de invalidez? Por el tiempo de incapacidad, invalidez permanente o invalidez temporal hasta la recuperación, invalidez permanente. Por el grado de incapacidad, invalidez parcial, mayor o igual a 50%, mayor o igual o menor al 2/3, y luego invalidez total más de 2/3. En caso de existir discrepancias respecto al grado de invalidez del asegurado, se elevará el expediente al Instituto Nacional de Rehabilitación, INR, para que se pronuncie como única instancia administrativa, pero si las tareas no quedan satisfechas con el pronunciamiento del superintendente de entidades prestadoras de salud, todas las demás discrepancias que no sean referentes al grado de invalidez serán elevadas directamente al SECONAR. ¿A cuánto ascienden las pensiones de invalidez? Invalidez parcial permanente, indemnización de 4 mensualidades de pensión calculadas en forma proporcional a la que correspondería una invalidez permanente total. Invalidez parcial permanente, 50%, 66.67%. Pensión vitalicia equivalente al 50% de la remuneración mensual. Invalidez total permanente, pensión vitalicia mensual equivalente al 70% de la remuneración mensual. 66.67, invalidez total permanente. Invalidez total permanente, incapacidad para cualquier plazo, perdón, para cualquier trabajo remunerado,
y dependiente de otra persona para movilizarse o realizar funciones esenciales para la vida. Pensión vitalicia mensual equivalente al 100% de la remuneración mensual. ¿Cuándo se inicia el derecho a las prestaciones de invalidez? El derecho a las prestaciones de invalidez del seguro complementario de trabajo de riesgo se inicia una vez vencido el periodo máximo de subsidio, que son 11 meses y 10 días consecutivos posteriores a los 20 días de incapacidad a cargo del empleador, por incapacidad temporal cubierto por el Seguro Social de Salud. ¿Qué otros beneficios tiene esta cobertura de pensión de invalidez? Otro de los beneficios de este seguro es que no se puede establecer carencias ni copagos a cargo del trabajador. ¿Quiénes son los beneficiarios? El cónyuge o concubino, hijas o hijos menores de edad, hijos mayores de edad incapacitados de manera total y permanente para el trabajo, padre y o madre inválidos, padre y o madre mayores de 60 años y dependientes económicamente. ¿En qué consiste la pensión de sobrevivencia? Es la prestación económica que se otorga a los beneficiarios del trabajador que haya fallecido a consecuencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional o que haya estado percibiendo una pensión de invalidez por dichas causas. Estimados alumnos, continuaremos en nuestra última clase con el cierre de este recurso de lectura. Una vez más, les pido que por favor se cuiden, les agradezco su atención, nos estaremos viendo en la próxima clase. Buenas noches con todos.